Número 15. ¿Bien? Esta conferencia, bueno, está muy enlazada con la que sigue, que es la autoobservación psicológica. Sabemos que la autoobservación psicológica es el sentido fundamental a desarrollar para poder trabajar sobre sí mismo. Entonces, para poder autoobservarnos correctamente es necesario entender estos tres términos, ¿sí? Que son tres facetas psicológicas nuestras, que también la gente las confunde, que es el ego, la personalidad y la esencia. Estamos conformados nosotros psicológicamente, o el alma nuestra está conformada por eso, ¿ya? El espíritu. Entonces es necesario entender bien qué es lo que es cada una de ellas, sobre todo para entender cuándo se manifiesta en uno, entender cuándo se está manifestando la esencia, entender cuándo se está manifestando el ego y entender cuándo se está manifestando la personalidad, porque cada uno de ellos tiene una forma de manifestarse, un momento, un instante, ¿ya?, específico con el cual se expresa. Entonces cuando uno comprende esto, lo percibe, lo descubre, se da cuenta, entonces se va a dar cuenta en uno mismo cuando se está expresando cada uno de ellos, ¿ya? Bien, lo primero, definir el ego. Ya hemos hablado bastante del ego, pero es bueno definirlo a cabalidad o más profundamente. Cuando hablamos de ego, hablamos de un montón de yoes. El ego son los yoes, o sea, multiplicidad del yo. El yo en su constitución íntima es múltiple. O sea, dentro de cada uno de nosotros viven muchas personas. Si nosotros nos viéramos nosotros en la dimensión del ego, el ego tiene su dimensión. ¿Cuál es la dimensión del ego? La quinta, el astral, correcto. La quinta, el astral, ¿ya? Ahí ese es su mundo, ¿ya? Mundo de naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza del mundo astral? Egoica. Pero su naturaleza específica, cuando hablábamos... Molecular. La naturaleza del ego es molecular, ¿ya? ¿Por qué decimos que la naturaleza del ego es molecular? Porque está hecho de moléculas, ¿ya? Y cada molécula está hecha de átomos, porque una molécula es una fusión de átomos, ¿ya? Y cada átomo es un pensamiento. Entonces cuando se fusionan una serie de pensamientos con lo que los nexa, quien nexa estos pensamientos es el fuego como conector, ¿verdad? A ver si han visto unos dibujos por ahí de unas moléculas, son bien raros los dibujos, ¿ya? Es la función de las moléculas. Bueno, así igual, un yo X es lo mismo así, molecular, y está hecho de diferentes pensamientos. Cada uno de estos es un pensamiento diferente. Y está unido por un enlace que es de fuego, o sea que es el deseo. Y un pensamiento. ¿Ya? Porque el pensamiento, ¿a qué dimensión pertenece? A la misma, ¿ya? ¿Y el deseo a qué dimensión pertenece? A la misma. El deseo y el pensamiento en última instancia pertenecen a la quinta dimensión, ¿ya? Entonces el ego es de esa naturaleza. O sea, ¿quién piensa por uno? El ego. El ego. ¿Quién siente por uno? El ego. Como tenemos entonces una gran cantidad de yoes, como decía un gran poeta, aunque tuviera 1000 lenguas y paladar de acero, no terminaría de enumerar mis defectos cabalmente. ¿Ya? 1000 lenguas y paladar de acero. Entonces, en la Sagrada Escritura también se le llama legión. Vosotros sois legión. O sea, nosotros, si nos viéramos internamente, somos una legión. Una multiplicidad psicológica. Una diversidad muy amplia. Somos, en realidad, como cada una de estas moléculas, como está conformada por esos átomos, son millones de átomos. Millones. ¿Ya? Entonces,
mientras exista el ego, en el fondo va a existir la inconsciencia, porque el ego es la inconsciencia. O conciencia dormida, también. ¿Por qué? Porque el ego lo que tiene dentro de sí es una fracción del alma. O sea, el alma nuestra está atrapada en un ego. Y como los egos son millones, nuestra alma está dividida en millones de pedacitos muy pequeños y está ahí separada, sin conexión entre ellas. ¿Sí? Y es lo que nosotros llamamos la envoltura seminal. Esto. El alma negra. Nosotros tenemos el alma en esta condición. Y lo importante es que uno se la vea. No porque, que ahí me dijeron que el alma está dividida y es oscura, no. Sino cada uno de nosotros vaya descubriendo dentro de sí esa oscuridad del yo. ¿Sí? Entonces, el ego es inconsciencia, conciencia atrapada, conciencia dormida, infraconsciencia, subconsciencia. Son diferentes niveles de la conciencia dormida. La subconsciencia, la infraconsciencia, ¿ya? La conciencia dormida. Entonces, este ego, que se presenta como una multiplicidad, tiene capacidad de expresarse en el vehículo físico, ¿ya? En la máquina humana. El yo toma posesión del vehículo físico y se expresa principalmente a través de los 5 centros inferiores. ¿Cuáles son esos centros? El motor. Desde abajo. Desde abajo. El sexual. Sexual. Instintivo. Intelectual. Emocional. Emocional. Intelectual inferior. y motor. Y motor. También se expresa por estos centros superiores, porque también hay defectos ahí. Porque no ha sido esa conciencia de los centros superiores no está completamente activa. Es inatrapable, pero también está metida dentro de esta cosa oscura. ¿Ya? Y aquí aparecen yoes también como la gula y la envidia. Entonces, este ego en el fondo está dividido en 7 defectos principales, que son lo que llamamos los yoes causa. ¿Esos son los pecados capitales? O pecados capitales. Pecados capitales o yoes causa. ¿Ya? Son 7 en ordenamiento, que nosotros sabemos que existen, que están divididos en la máquina humana. Pereza, codicia, lujuria, orgullo, ira, gula y envidia. El primero es la pereza. Y esa pereza nace, nosotros somos perezosos desde hace ¿cuánto tiempo? Millones de inicio. Millones de años, hasta trillones de años. Porque es el defecto que se gesta cuando uno fue un elemental de la naturaleza, cuando fuimos gnomos o pigmeos, porque nosotros fuimos nomitos, juguetones. El primer defecto que fortificamos fue la pereza, el primer yo que creamos. La pereza de aprender, la pereza de hacer, de ir a las clases, porque nuestra función era ir a estudiar, pero no, que nada, de ir a estudiar, que vamos jugando acá. ¿Ya? Entonces ahí se fue creando ese defecto de la pereza. Y así se fueron creando todos los defectos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí nosotros podemos definir estos 7 pecados o defectos o yoes causa, los podemos reconocer con claridad, pero esto de aquí arriba nos cuesta definirlos, ¿ya? Porque su definición es como sutil. La gula, ¿qué es? Es un desequilibrio. Entonces es difícil decir que un desequilibrio es un defecto. Porque se cargó un poquito para un lado, no, porque se cargó un poquito para allá nomás. No es tanto. Pero sí es un defecto. Y el más elevado, como es la envidia, no saber es la ignorancia. También es difícil de determinar que la ignorancia sea un defecto. Pero ¿cómo? Si es falta de conocimiento, no un defecto. Es un defecto. Como decía Sócrates, existe un solo mal, que es la ignorancia, existe un solo bien, que es el conocimiento. Entonces, no saber o la ignorancia que uno tiene, uno también lo hace pecar. Y arrastra a los yoes. Todos los yoes, en el fondo, estos defectos, este ego, actúa o trabaja así como
con amiguis, como se llama, ¿no? Tienen sus amiguitos por ahí. Y andan así de a 3, de a 2, de a 4, se empujan. Hay algunos que son ya, métete, ya, métete. ¿Ah? ¿Sí o no? Así ¿Sí? como- Lo que estamos viendo nosotros ahora. Sí, pues sí. Hay uno que está allá, no, tú primero, vamos. Que incentiva al otro hasta que el otro ya se metió, ya y va al otro y ya se metieron todos. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando se expresa un yo, ¿ya? Va ese yo, es el yo que sopla. ¿Y quién es el yo que sopla? El yo del centro pensante, ¿no? Porque aquí está el aire, aquí está la tierra, el fuego, el agua, perdón, el fuego y el aire. Entonces todos los pensamientos son ¿Impulsores? impulsores, son como, ya, hazlo. ¿Ya? Y ahí viene después el motor y ya lo hizo, pero antes de hacerlo, la pensó. ¿Y quién la pensó? El yo usó el centro intelectual y lo motivó. ¿Ya? Entonces, estos yoes utilizan estos centros para manifestarse en su diversidad. Dígame. Ese no saber, estamos hablando de la ignorancia, Sí. ese conocimiento tiene relación con el conocimiento de sí Puro. mismo, Sí, puro. sí. No estamos hablando de saberes No, intelectuales ni no. Cuando hablemos de la personalidad, ahí vamos a definir en el fondo que el saber intelectual es de la personalidad. ¿Ya? Todos los estudios universitarios, colegios y todo eso es netamente de la personalidad. El ser, para aprender, no necesita ir a clases. Él tiene su universidad y se llama la vida. la vida. El que renuncia a la vida, renuncia al ser. O sea, renunciar a la vida significa, no, yo voy a ir allá porque estoy seguro. Me compré una cabañita, estoy en el bosque ahí, o estoy en tal parte, o estoy, no sé, porque me fui al Tíbet, a los Himalayas. No. En el fondo, la forma de salir adelante es aprendiendo a vivir la misma vida. La iniciación es la misma vida, Sabiamente vivido. sabiamente vivida. Pero igual hay que juntar el dinerito para pagar las deudas, igual hay que vestirse, hay que ilustrar los zapatos, Pagar arriendo. hay que pagar arriendo, Comer. hay que comer, Ah, los que tienen hijos. hay que ir ¿A clase? a clases. Ay, no. Depende. Depende. No es Depende. necesario. ¿Qué te dice? En estricto rigor no. ¿Cierto? ¿Ah? En estricto rigor uno no necesita. Bueno, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de la personalidad. ¿Ya? Pero si ya está metido en clase, uno tiene que responder. Obvio. Bien, entonces, el ego tiene un montón de nombres. Por ejemplo, en el Tíbet, o sea, en Egipto, se le llamaba los demonios rojos de Set. Demonios rojos de Set. Porque en el fondo, cuando hablamos de defecto, vamos a hablar de demonios. Cuando atrapa la conciencia, entonces se expresa como un demonio. Cristalizaciones de la mente también negativas, ¿ya? La mente cristaliza en un yo. Entonces, multiplicidad psicológica, ego, legión, barbarie, conceptos. Muchos de nosotros tienen yo, es que en el fondo un yo es un concepto, Interesante lo que dijiste, que es un pensamiento también. es un pensamiento. O sea, lo que pensamos Lo que pensamos motivado por el ego. es un pensamiento, no es solamente motivado por un yo, es un yo en expresión. Es un yo que se está expresando ahí. Por eso nos piden el silencio de la mente. Por eso se dice que la forma más elevada de pensar es No no pensar. Porque eso permite la expresión del ser. A mayor expresión del pensamiento, mayor inhibición del ser. Porque el ser necesita pensar si él es Dios. No. Cada pensamiento, el pensamiento a qué centro pertenece? Al centro intelectual inferior. ¿Verdad? ¿Qué defecto encontramos en el centro intelectual inferior? El orgullo. El orgullo. Entonces, cada pensamiento, ¿qué es? Orgullo. Una manifestación de orgullo. Es un orgullo. ¡Wow! Mientras yo no comprenda profundamente eso, no dejaré de pensar.
Pero cuando ya yo reflexiono, empezamos a reflexionar y nos damos cuenta en el fondo que un pensamiento, solo uno, es una expresión del orgullo, ¡pop! Basta para hacerle una llave a la mente y decirle, ¿sabes qué más? De ahora en adelante tú ya no juegas más aquí. Se te acabó el cuento. ¿Ya? Hay que sacarte de la vuelta a la mente y dejarte quieta, porque aquí vamos a permitir la expresión del ser. Siempre hemos dicho que los problemas se solucionan o no se solucionan. No se solucionan. Nosotros no venimos a solucionar problemas acá, porque los problemas no existen, solo son creaciones mentales de uno. Entonces, mientras uno esté en esa condición, indudablemente que no le va a dar capacidad a la conciencia que se expresa. Entonces, estos egos, el ego en el fondo, entonces, hay que entenderlo como en su concepto de conciencia atrapada. Ahora, cada uno de estos yoes es un instructor. ¿Por qué tiene ego uno? Porque necesitamos aprender. Porque necesitamos aprender. O sea, el ego está cumpliendo una misión. ¿El ego es malo? No. ¿Es bueno? Tiene su función. es Tiene una su pieza. función. ¿Tenemos yoes malos? ¿Tenemos yoes buenos? Sí. Sí. ¿Verdad? Un yo bueno, por ejemplo. El que reza y se cree bueno. Y... Claro, el yo que se cree bueno. Hay mucha gente que se cree buena, ¿o no? Sí. Que de hecho uno los invita a todo estudio de autoconocimiento para eliminar el ego y... No, eso está para los malos. Y tienen razón. Porque ¿quiénes son las personas que vienen a estos cursos? Los malos. Los malos. O por lo menos que se autoobservan. conciencia de nuestros defectos. Claro. Los malos. Aquí estamos los perversos. Síganme los malos. ¿Ya? Aquí estamos los malos. Pero los malos que quieren dejar de ser malos. Entonces no es malo ser malo. Lo malo es seguir siéndolo cuando ya nos dimos cuenta que ese no es el camino. Porque todos nosotros venimos de la oscuridad. Todos nosotros tenemos muchos yoes infraconscientes nuestros terribles. ¿O ustedes creen que uno no tiene el yo asesino dentro? Sí. Nosotros tenemos yoes terribles. Traidores, embusteros, peleadores, violentos, Rencoroso. rencorosos, degenerados. Tenemos yoes de esos dentro de nosotros. ¿Ya? Entonces, este camino, el camino del autoconocimiento, es para aquellas personas en realidad que reconocen su maldad y quieren extirpársela. Entonces, uno de los grandes obstáculos para el camino interior verdadero es Creerse bueno. creerse bueno. Porque el que se cree bueno, ya ¿qué va a buscar ser bueno si ya cree tenerlo? Nadie busca lo que cree que ya tiene. Entonces, ese es uno de los tantos trucos del ego, que en el fondo es de como confundirnos, hacernos creer, suponer, teorizar, especular. La autoimagen. Cada ego tiene una autoimagen de sí de mucha bondad. ¿Ya? Y cuando nos sacamos eso y aparece la luz de la conciencia, ahí uno se va descubriendo infragantes. ¿Ya? Entonces, eso. La personalidad. ¿Qué es la personalidad? La personalidad es un vehículo de expresión del yo. La personalidad se desarrolla en cada existencia. La personalidad es del tiempo, nace en el tiempo y muere en el tiempo. ¿Ya? O sea, ¿a qué dimensión pertenece la dimensión? O sea, la personalidad entonces. A la tercera. ¿Quién nomás? La cuarta. Entre medio, la cuarta. Cuarta dimensión. Porque es del tiempo. Es del tiempo. Nace en el tiempo, muere en el tiempo. Es el tiempo. De hecho, una de las características de la personalidad nuestra es la edad. Porque es la expresión del tiempo en nosotros.
nuestro rostro, como sea, arrugado, no arrugado, joven, terso, como sea. Ya. Porque no es la misma personalidad que uno tiene cuando niño, que cuando tiene cuando adulto, que cuando tiene cuando ya es mayor. Pero, Va cambiando. pero sí está la personalidad ligada con la recurrencia, sí. Porque Sí. después uno como que vuelve a ser un poco más o menos lo mismo. Claro, claro. O sea, esta personalidad se gesta durante los primeros 7 años. Del 1 al 7. Normalmente. Pero como los tiempos, hoy en día, el tiempo está casi un 40% más acelerado. Ah, ya. Ya, como está en 40. O sea, 7 por 4, 28, casi como hasta los 4 años. Ya casi un niño tiene su personalidad formada. 4 o 5 años ya la tiene. Lo que normalmente debe hacerse durante el primer ciclo. ¿Ya? Esta personalidad que nosotros formamos está íntimamente relacionada con la personalidad de la existencia anterior. ¿Por qué? Porque cuando la persona desencarna o muere, los ángeles de la muerte, ¿verdad?, hacen todo su proceso, la persona vive retrospectivamente su existencia. ¿Ya? Y ve, uno de los estudios que hace la esencia en su proceso retrospectivo de la existencia que tuvo, es ver cuántas veces se manifestó cada defecto para ver aquellos defectos que tiene preponderantes. Porque indudablemente cada uno de nosotros tiene determinados yoes más fuertes. Uno podrá ser de la ira, otro podrá ser de la pereza, de la gula, no sé, diferentes defectos. Entonces, en base a ese defecto más preponderante o a esos defectos yoes más fuertes, se crea lo que se llama un diseño electropsíquico. De la personalidad. Se crea un diseño electropsíquico de la personalidad. Como una maqueta. Entonces, ese diseño electropsíquico viene a rodear el huevo fecundado, el óvulo fecundado. ¿Ya? Entonces la persona, como tiene ese diseño, como que trae una maqueta de su personalidad anterior, durante estos primeros 7 años desarrolla su personalidad con características similares a como la tuvo anteriormente. ¿Ya? Entonces, en esa personalidad, la persona va creando ciertos hábitos. Los hábitos son de la personalidad. Costumbres. Hay personas de personalidad muy refinada, que si ha sido bien educado, ¿verdad? A lo mejor me acuerdo de un amigo que había sido muy bien educado, que había sido, me contaba, él hijo de un cónsul, creo que era, y que le enseñaban a comer con un libro aquí y un libro acá. ¿Me entiendes? Para evitar eso de cuando uno está comiendo y le pega el codazo de al lado, ¿verdad? Y claro, entonces desde pequeño a él le enseñaron a comer así. Entonces cuando después iba a una cena importante, digamos, con personalidad, él ya estaba acostumbrado y no aleteaba. Entonces, ese refinamiento es un refinamiento ¿de quién? De la personalidad. Tiene la personalidad refinada, porque la personalidad se puede poner brusca o refinada, tosca y todo, pero son cosas netamente costumbres que se adquieren en esa existencia, porque esa persona, una vez que muere, en su próxima existencia va a tener que crear, depende también donde uno nazca. Este joven nació ahí rodeado de una familia de diplomacia, pero si uno nace en un campo, va a tener otro tipo de personalidad, que a lo mejor le va a permitir más conectar con la naturaleza y observar y todo, los ciclos, etc. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa la palabra personalidad? Máscara o careta de actor. De ahí viene eso, la etimología de su palabra.
O sea, la personalidad está íntimamente relacionada con la actuación de uno. Y como se aprende cuando pequeño, por ejemplo, el niño de 4 años ya aprendió que si hace un berrinche, obtiene lo que quiere. Y antes de 4 años, ya saben. Y 3, y 2, y pequeñito, ¿ya? Pero lo importante es que el niño, digamos, aprende que cuando él hace ese show, obtiene lo que quiere. Entonces, en el fondo, es como una... ¿Qué es lo que está haciendo ese niño? Está actuando. Está actuando. Y ya aprende a actuar. Y después también la persona, cuando va desarrollando su personalidad, con el tiempo, también uno va actuando de diferentes formas. Cada yo es un actor. Dígame. ¿La genética tiene que ver? También, pues. También. Pero la genética, cuando hablamos de genética, en el fondo estamos hablando de este diseño electropsíquico. ¿Ya? El diseño electropsíquico es parte de lo que nosotros podríamos decir la genética, pero ya sabemos que viene como una energía que baña a la persona. ¿Ya? Y en la personalidad está también los ejemplos de los padres. La educación, los amigos, con quién se rozó. ¿Ya? Porque si la persona nace en un lugar donde se habla garabato y todos insultan, va a tener su personalidad charachero, garabatero, no le hagan nada, están acostumbrados. Entonces la personalidad se va nutriendo o se va armando dependiendo del grupo humano en el cual la persona vive y se expresa. Pero lo importante es entender que la personalidad tiene un origen y tiene un fin. ¿Ya? Existen dos tipos de personalidades: la personalidad pasiva y la personalidad activa. La personalidad activa y la personalidad pasiva. La personalidad activa, ese está en función del yo. El yo necesita su personalidad activa, porque el yo se manifiesta y se expresa a través de la personalidad. Y la personalidad pasiva le sirve al ser, a la conciencia. Pero ¿Sí? es una ley, ponte tú, porque igual hay gente que es pasiva, pero igual es media... No estoy prejuiciando, pero... No. No, es que no hay que confundir lo que es personalidad pasiva con ser tímido. ¿Me entienden? Los yoes, hay personas que tienen yoes de timidez claro. o hipocresía, hay personas que son hipócritas, ¿me entienden? ¿No? Que se hacen, pero no lo son. Entonces estamos hablando aquí en el fondo, sí estamos hablando de personalidad propiamente tal, activa, que toma vocería y que manda, ¿ya? Por ejemplo, una personalidad muy fuerte en relación al trabajo la tiene un militar. Un militar está acostumbrado, pues, él lo enseñaron y formó, tener su personalidad fuerte, de mando, porque así es, se forman ellos. Los actores. Los actores también, el actor también desarrolla mucho la personalidad. Eso que antiguamente a los actores les cortaban las orejas para saber qué es ser un actor, porque cuando la persona actúa mucho, después es difícil saber en realidad qué es verdad, qué es de la esencia y qué es actuación. ¿Sí? Por algo el nombre personalidad, la palabra personalidad viene de máscara de actor, ¿sí? O careta. ¿Sí? Cuando la personalidad es pasiva, entonces se le inhibe la posibilidad de expresión de los yoes y ahí toma la capacidad de expresión del ser. ¿Ya? Entonces, el camino es personalidad pasiva, conciencia activa. Pero no se puede tener personalidad activa y conciencia activa. O conciencia disminuida y personalidad disminuida, sino que se van a... Si uno crece, el otro baja. ¿Ya? Entonces, esta personalidad está destinada a morir. Nosotros tenemos que desintegrar la personalidad y por eso se habla de la falsa personalidad. Claro, falsa personalidad. ¿Por qué se dice falsa personalidad? Que es de mentira. Porque es de mentira. Porque es una máscara. Es falsa.
Está destinada a morir. Está destinada a morir, además. O sea, ¿existe una verdadera personalidad? No. No. La personalidad de por sí ella es falsa. Porque en realidad es una careta. No es del ser. Y tiene que morir. Es más, a medida que la persona va trabajando y va creciendo, tiene que llegar a desintegrar hasta su propia personalidad. ¿Cuánto dura una personalidad? Lo que dura la vida. ¿Y después muere? Muere con nosotros, ¿no? No. Ah, continúa. No, porque dependiendo qué tan fuerte es la personalidad de una persona, esa personalidad puede seguir viva después de que uno muere. Y sí, el alma en pena, y llega a la casa y se sienta en la cama, no, y sentí que anoche llegó mi pareja, mi ex marido, y se sentó en la cama, y es la ex personalidad que se sentó ahí. ¿Sí? Yo le contaba a usted, porque Sí. una de mis sobrinas, la mayor, siempre ve a mi papá lleva 22 años fallecido. Y ella va a ver a mi mamá y le dice, mamita, mi tata estaba muy sentada ahí en el sillón. Y ella siempre lo ha visto, siempre. Claro. Y él está muerto hace rato, pues, oiga. Entonces, ahí hay dos posibilidades. Una, la ex personalidad, o también puede ser un yo de la persona que es un yo apegado. ¿Ah? Pero yo de mi sobrina o de él. De la persona que uno ve. Ah, Del sí. muerto, del Además difunto. ella fue la primera nieta, entonces estaban chochos con ella. Sí, puede ser. Ujú. Pero la personalidad entonces puede la persona morir y su personalidad sigue viva, después puede nacer, encarnarse nuevamente, retornar, tener una nueva existencia, formar una nueva personalidad, morir y ahí queda una segunda personalidad. Se pueden encontrar algunas personas que han tenido una personalidad muy fuerte, hasta 10 personalidades todavía vivas. ¿Qué es lo que alimenta la personalidad? El recuerdo, las flores de los cementerios. Cuando uno le lleva flores a un difunto, ¿esas flores a quién alimentan? A la personalidad. El difunto ya no está ahí. Entonces, esta personalidad como vehículo de expresión tiene que ser eliminada y a medida que la persona va trabajando en la desintegración de los yoes se comienza a poner pasiva. Y le da posibilidades a que la conciencia se manifieste con más fuerza. Y lo otro es la esencia. ¿Ya? La esencia es lo real, lo verdadero, lo eterno. La esencia es por lo único que vale la pena trabajar, rescatar, luchar por ella y hasta morir por ella. ¿Hay que morir por la esencia? Sí, pues. Hay que morir en todos los yoes. Morir en los yoes significa en el fondo uno comenzar como a borrarse a sí mismo. Por eso que muchas personas no quieren morir en el ego. Claro. Porque morir en el ego significa como empezar uno desde su personalidad a desaparecer. Y nadie puede servir a dos señores. Entonces, uno le sirve a la personalidad o le sirve al ser. La esencia actualmente está dividida en un 3% libre y un 97% atrapado. Y cuando comienza este curso de venir aquí al mundo físico y tomar cuerpo, se parte de estos porcentajes. Uno llega aquí con un 3% de esencia libre, inatrapable, y llega con un 97% de esencia no atrapada, pero que se puede ser atrapada, inocente. Y en todo este proceso, entonces, esta esencia se va atrapando, porque en el fondo, lo que el ser quiere, el ser lo que quiere es autocrearse.
crearse a sí mismo desde cero. Por eso que el nacimiento interno representa el nacimiento de la flor de loto, que nace del fondo del fango y se abre arriba prístina, limpia. Entonces la flor de loto representa el nacimiento espiritual, ¿ya? Entonces, cada uno de nosotros tenemos este 3% de esencia libre, que es como la materia prima para rescatar al resto. Y este 97% de esencia atrapada está atrapada en el ego, en los yoes. Entonces, a medida que la persona va trabajando, en la autoobservación, la comprensión y la eliminación de un defecto, se capacita para su desintegración, su eliminación, su aniquilación. Una vez que el yo muere, el ego muere, el error muere, libera la luz que tiene dentro, porque cada yo tiene dentro de sí conciencia atrapada, que es la sabiduría del mal, y tiene además luz y fuego. Luz y fuego. Fuego como el amor o la capacidad de hacer. ¿Ya? Entonces, yo muerto significa luz, sabiduría y fuego, amor o capacidad de hacer. Y eso se hace con la conciencia, con este 97% atrapado. Liberando, porcentaje por porcentaje. Cada uno tiene que ir viendo por dónde. Este trabajo en la disolución del yo tiene un ordenamiento. Sí. ¿Quién lo pone? El ser. Específicamente, La madre divina. la Madre Divina. La Madre Divina es la que va poniendo el ordenamiento en el trabajo. Y a medida que la persona va trabajando, va descubriendo un orden en el trabajo. Y ese orden lo pone la Madre. Elimina primero esto, después elimina esto, trabaja esto, aniquila esto. Según el gimnasio psicológico. Según las tentaciones que tenga uno. Entonces, esta esencia, a la larga, una vez que se libera, saca la sabiduría. La sabiduría sale del mal. Ese es el curso. Cada uno de nosotros está haciendo un curso de especialización en el mal. Porque la única forma que tiene de aprender el ser es del error. Porque él es perfección. Él no conoce la imperfección. Nunca la ha vivido. Él es perfecto, es luz. Entonces la única forma que él tiene de aprender es cayendo en el error y luego aprendiendo del error. Y ahí saca la sabiduría. Y una vez que la persona elimina un yo específico, ese yo le da la sabiduría, la luz, la claridad suficiente como para decir, como para saber uno cómo nunca más caer en ese error. Mientras no se haga así, la persona va a seguir cayendo, va a seguir cayendo, va a seguir cayendo siempre en el mismo error. Va a ser recurrente su proceso. De una existencia a otra, de una existencia a otra. ¿Ya? Bien. ¿Dudas? La diferencia como más concreta entre ego y personalidad, como que me confundí. Ya. La diferencia, lo que pasa, ¿cómo se manifiesta? Por ejemplo, la personalidad tiene cierta independencia. La personalidad de uno, como también está estructurada por conceptos y por ideas y por costumbres, ¿ya? Por hábitos mecánicos, la personalidad también puede frenar la expresión de un determinado yo. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplo típico. Una mamá que tiene una hija y la hija va a ir, la invita a su pololo, su
su pololo lo invita a salir su novio. Y la mamá le dice, pero ten cuidado, cuídate. No vayas a permitir por ahí que a lo mejor que tu pololo te haga una insinuación y después te lleve por allá y termine acostado. No, no te preocupes, sí, me cuido. Y se va la niña, sale con su pololo, después al otro día llega y ¿cómo le fue? Bien, mamá, no pasó nada con mi pololo. No, la verdad es que no pasó nada. Estuve bien consciente, me preocupé, estuve consciente, así que no hice nada con él. Perfecto. Pero no necesariamente el hecho de que la niña no se haya acostado con el pololo significa que lo hizo por conciencia. Porque cuando el pololo le insinúa y le dice, oye, ¿qué tal si vamos a tal parte? Yo tengo todo preparado. Ahí el yo conquistador, ¿verdad? Y la niña le dice no, pero se lo puede decir desde el temor. Se lo puede decir desde la capacidad de que no, y a lo mejor si quedo embarazada, ¿me entiendes? Y me pasa algo, entonces no me conviene. Además mi mamá me lo dijo. Eso no quiere decir que está actuando la conciencia de la niña ahí, sino está actuando la personalidad, porque la personalidad tiene esa capacidad. La personalidad le puede decir no conviene. Además, si quedo embarazada, a lo mejor me arruino la vida y tengo otras cosas y tengo otros proyectos y todo, pero no son conclusiones que provengan desde la conciencia. La conciencia analiza y ve y estudia el punto más profundamente. Más si que vino preparada o no vino preparada. Con algún preservativo o cualquier cosa. Que pueda decir la persona, no, es que no traje preservativo, entonces no lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Sino la conciencia cuando sabe perfectamente quién es su pareja. Sabe. Y puede decir, no, tú no eres mi pareja. Es más, yo conozco tu pareja. Inclusive el ser, la conciencia, desde internamente le puede decir, no, esa persona pertenece a otra persona. Y además lo que quiere simplemente es conquistarte. Quiere fornicar, quiere perder la energía, quiere abusarte. ¿Ya? Entonces uno, y desde el estudio conscientivo, sabe la importancia de cuidar la energía sexual. Pero porque hubo una reflexión profunda de la conciencia de la persona. No porque hubo un temor a quedar embarazada, o a embarrarla, o a desobedecer, ¿se entiende? Entonces, la esencia, el ego y la personalidad actúan de diferentes maneras y uno tiene que aprender a distinguirlas para no confundirse. ¿Ya? Entonces, la forma de expresión de la esencia siempre va a avisar, la esencia siempre avisa intuitivamente, desde el corazón, desde la corazonada. Pero mientras más mente haya y mientras más personalidad activa haya, la posibilidad de expresión de la conciencia disminuye. A medida que la persona va creciendo, la personalidad dijimos que se crea durante los 7 primeros años, ¿verdad? Pero a medida porque ya a los 7 años la persona tiene la capacidad de razonar. Ya puede razonar el jovencito, la señorita, ya a esa edad ya puede saber qué es bueno, qué no es bueno, qué le conviene, qué no le conviene. ¿Ya? Pero esta personalidad que se crea durante los 7 primeros años, con el tiempo se va fortificando. Va tomando un determinado estructura, una determinada tendencia, pero ya las bases primarias están dentro de los primeros años. Entonces no es la misma la expresión de la personalidad que la esencia. La esencia actúa de forma diferente. ¿Y cómo uno va a poder discernir qué se está expresando? Claro, a través de la intuición y a través de refinar el paladar psicológico. Pepito Grillo. El pepito grillo. ¿Ya? Refinar el paladar psicológico, tener la capacidad de discernir, distinguir, decidir, ¿verdad?
conscientemente con la voz del corazón. Entonces, cuando hay momentos en que uno no puede decidir, es porque falta conciencia. Claro, claro. Cuando uno no está en condición de decidir, es porque le falta conciencia. Y De como dice el convicción. dicho, ante la duda, Dios te ayuda. Ahora abstener. Abstente. abstente. Ante la duda, abstente. ¿Ya? Entonces, porque uno tiene que llegar a esa convicción. Claro, esto me conviene. Esto me conviene. O no O me esto está conviene. correcto. ¿Ah? Porque aquí ni siquiera hablamos de bien y mal. conveniencia. Tampoco de conveniencia. Ni de conveniencia. Sino que esto es correcto y esto Incorrecto. incorrecto. ¿Ya? Hemos hablado de los 3 filtros de Sócrates. ¿Cuáles son? ¿Es bueno, es justo, útil? Verdadero, ¿Verdadero? justo Útil. y útil. Entonces, esto sí se puede hacer porque es verdadero, es justo y es útil. Fernando, Dígame. ¿uno puede limitar tanto el ego como la personalidad y vivir en la esencia aquí? Ese es el objetivo. Los maestros eso es lo que hacen. Porque son... Los maestros eso es lo que hacen, ¿te fijas, no? En el fondo, la idea es esa. La idea es esa. Vivir en esencia aquí. ¿Ya? Eliminando los yoes y manteniendo a raya la personalidad lo más pasiva posible. Pero igual los matan a los ¿A los quién? matan a los autorrealizados pues, aquí en este mundo. Sí, por supuesto. Pero ese es un ¿Y cuál es? Si la muerte es la corona de todo. Muchos de los autorrealizados que nosotros hemos visto en el curso de la historia pasan por presunta muerte. Igual que pasan por presunto nacimiento. Ay, no entendí eso, presunto, muerte, presunto. murieron. Presunto nacimiento es un autorrealizado, una persona que ya hizo toda su obra y quiere continuar una obra en un determinado país. Pasa por un presunto nacimiento. Reduce su cuerpo a un átomo ¡pum! Y se mete dentro del vientre de esa madre. Y se empieza a gestar. Y la madre dice, ¡oh, estoy embarazada! Estoy embarazada. Y se empieza a gestar, hasta que nace y crece y es hijo normal. Pero de él pasó por un presunto nacimiento. Hizo todo el proceso de nacimiento y de gestación normal. Pero es porque él hizo esa reducción de su cuerpo a un átomo. Fue una decisión. Fue una decisión consciente, un maestro. Qué raro eso, ¿ah? Porque nos hablábamos de que la madre divina era la que da la vida. Pero obviamente todo eso, ¿con quién está de acuerdo? Si estamos hablando de un autorrealizado, estamos hablando de un dios. Una persona que liberó el 100% ¿Me de entiendes, su no? conciencia. Sí, pues estamos hablando de un dios, pues. Tiene todas las capacidades de la conciencia. Y Sabrá también por qué. puede pasar por una presunta muerte. Como lo pasó en los tiempos de la Inquisición, donde los quemaban en la hoguera, muchos de esos pasaron por presunta muerte. Los pusieron ahí, eran inmortales ya, los amarraron y todo, quemados y todo. Y todos los vieron que se quemó, pero nunca el hombre se quemó, porque el hombre era un fuego viviente. Entonces, y reduce, porque un autorrealizado puede transformar su cuerpo a lo que quiere, a un animal, a un átomo, a lo que quiera. Cambiarse el rostro. Cambiarse el rostro, tienen el don de la plástica, hacen así, 18 años, 80 años, hacen lo que quieren. Son maestros, son autorrealizados. Entonces pasan por estos procesos. Claro, utilizan esas facultades para Para la fines obra. superiores. Para la obra. Imagínense una persona vanidosa con el don de la plástica. ¿Ah? No. Las virtudes reales son de la esencia y son usadas para la obra. No pueden haber yoes en una persona verdaderamente virtuosa. Generalmente esas personas no están destinadas a morir de corto plazo, porque si todos tenemos una personalidad y observamos en eso que cómo él se comporta no se condice con lo que socialmente se acepta. Claro. La muerte Ujú. a la vuelta de la esquina. Ahí está, esperándonos en cualquier parte. La pelada. La pelea, dijo. Claro. Fernando, Dígame. eso pasará con las encarnaciones del Dalai Lama, que muchas veces
buscan un niñito y este niñito nació en cualquier parte y es capaz de reconocer su cuerpo Claro. y su... Todo. Estos seres, el Dalai Lama es un ser autorrealizado. La última encarnación la pillaron en Estados Unidos. Es un chico americano. El verdadero Dalai Lama es un ser autorrealizado. No es el que anda por ahí. Sí, es raro el caballero. No es él. No es él. No, el verdadero Dalai Lama es un inmortal. Y está en el Tíbet, por ahí, escondido, haciendo su trabajo desde donde funciona. ¿Ya? Esta es la cara visible, ¿no? Este es un emisario. Es un emisario. Pero no es el verdadero autorrealizado inmortal Dalai Lama. Y cuando muere ese ser, claro, porque mueren a voluntad, después lo van a buscar a ver dónde nació y hasta que lo encuentran. Empiezan a hacer preguntas y todo, y él, desde pequeñito ya aquí estoy chiquillo, cambié de cuerpo. Sí. ¿Esos son los avatars, los maestros, los doctores? Avatara. Avatar. Avatara, la palabra avatara significa mensajero. Ay, Dios mío. ¿Ya? Avatara significa mensajero divino. Cada era tiene un avatar. Cada era tiene un avatar. ¿En qué era estamos nosotros actualmente? Acuario. Ah, fue Jesús. La era de Acuario. Fue Jesús. Piscis fue Jesús. Y ahora. ¿No era Juan Samael. el Bautista? Ay, Samael. Samael Umbeor es el avatar de la era de Acuario. Y principalmente estos avatares mensajeros traen un mensaje revolucionario de transformación íntima de la persona. ¿No era Juan el Bautista el mensajero de la pasada? Jesús es por época. A ver. ¿Ya? Confundí, época era lo mismo. Claro, época o era. Pero principalmente los avatares o mensajes o estos mensajeros divinos vienen como en momentos críticos de la humanidad. ¿Ya? Principalmente en términos de raza, como ahora, por ejemplo. Nosotros vamos a ser testigos del término de la raza aria. En un momento muy difícil para la humanidad. Por eso que es importante estar fuertes internamente. ¿cuál es la raza? Nosotros. Todos nosotros. Todos La nosotros. mezcla de todas las razas, ¿no? Sí. Esta raza es la quinta raza de la raza aria. ¿Ya? Hay que buscar a Hitler. La que buscaba Hitler porque él tenía el conocimiento pero se desvió. Sí. ¿Mm? Claro, tenía una misión elevada, pero se torció mucho. Claro. Así es el camino en cualquier momento, porque el que está más alto y cae, Cae más. Cae más Cae más abajo. Y arrastra humanidades. le arrastra humanidad. Claro, tenía la misión de llevar el conocimiento a las universidades. Sí, pero no lo pudo ¿Quién? Hitler. Hitler. Hitler sí, inició su camino correctamente, pero lo torcieron. Él se torció igual, pues sí, igual. Oye, Por ignorancia. ¿Jesús Sí. es la batalla de quién entonces? De la No, era de- El anterior en Piscis, más como mensajero, está Jesús. ¿Ya? Y en esta ¿Qué época, es la era de Piscis? Piscis, claro. Los cristianos antiguos cuando Los peces, el que ponía Claro. el símbolo. se ponían un símbolo de 2 peces y los andaban trayendo escondidos, pero los perseguían. Entonces ellos se mostraban así, sus 2 peces eran de la era de Piscis. ¿Ya? Nada. Sí. esoterismo. Ahí me Pero- llego. Pero volvamos a ver con personalidad y esencia. No, Yo. ¿Dudas? Están haciendo mucha gente. ¿Ah? Que te digo, están haciendo mucha gente. En este momento el limbo casi está quedando desocupado. ¿El qué? El limbo, ¿Desocupado? desocupado. ¿Ya? ¿Cómo es? Porque el limbo es la antesala del infierno y donde están las almas que están esperando sus ciclos
sus 108 existencias para ver la posibilidad de retornar a un cuerpo físico. Entonces hay muchas personas que quedan en el limbo esperando ahí, ¿me entiendes? Que pueden esperar 1 año, 10 años, 1000 años, 1500 años, y ahí quedan esperando para que tomen cuerpo, retornen a una determinada hora. Pero ahí no hay nada. ¿Mm? No hay nada. No es que eso- No, aquí no hay nada, sino que de la cantidad de personas que hay en el limbo ha bajado muchísimo, porque casi todos están encarnados actualmente. Muchos de ellos, de los que están en el limbo, en están vista de encarnados. lo que estamos viviendo y vamos Porque a se vivir. le va a dar la última oportunidad. La última oportunidad. O sea, podríamos estar nosotros en la última oportunidad. Probablemente. Nosotros, Todos la lo más última probable. oportunidad. Lo más probable que estamos jugándonos la última carta. Más aún cuando se nos ha entregado una enseñanza súper cernida. Fernando, ¿cuál es la fuente de todo este conocimiento? ¿Cómo sabes tú todo eso? Esto fue enseñado por un sabio contemporáneo que se llama Samael Aumbeor. Ya, ¿y de dónde lo sacó el Samael? Él Mediante... Él lo investigó en los mundos internos, pero es lo mismo que se ha dicho como en todas las religiones, pero está explicado súper bien de esta Sí, manera. no, pero no, vuelvo a insistir. O sea, No tiene fuentes como físicas como es que- libros. No sé, obvio, pues sí, A eso sí, iba. evidente que no estoy preguntando. Ah, eso. disculpe. Pero, ¿qué son? ¿Revelaciones? ¿Qué son? ¿Cómo ese conocimiento llega a la raza humana? Eso es lo que yo pregunto. No Bueno, estoy hablando de un libro. delante hablábamos de Avatara. Ya, ¿Ya? El Avatara es un enviado, es un mensajero. ya. O Ya. sea, sería este avatar que... Este Avatara, Samael Aumbeor, es el Avatara de la era de Acuario y su función, su misión es enseñar, develar el camino a la humanidad y rasgar principalmente los misterios sexuales, que es lo que más está tergiversado. Porque cuando usted oculta la verdad del sexo, la humanidad no tiene cómo levantarse. Porque la humanidad, ¿por dónde cayó? El Por el sexo. sexo. ¿Y cómo se levanta? Con el Por el sexo. sexo. ¿Entienden? Porque hay muchas otras personas que se acercaron a explicar sobre el ego, sobre el kundalini, y se acercaron, pero no lo dijeron. La muerte del ego se hace a través de la súplica a la Madre Divina, en eso, en autoobservación, la manifestación de los yoes, los 5 centros. La autoobservación es el sentido básico para descubrirlo. Una vez que usted descubre, usted autoobserva, comprende y elimina. Estos 3 pasos básicos para la desintegración del yo. Y después lo mismo con el proceso del nacimiento. ¿Ah? El nacimiento se hace una unión entre un hombre y una mujer sin perder la energía sexual, sin eyaculación, sin orgasmo, donde a través de unos mantras se pronuncia que el mantra mía hoy se imagina que asciende la energía a través del proceso de inhalación, retención y expulsión, y ahí va cristalizando y va subiendo hasta que sube el kundalini, vértebra por vértebra, hasta que llega aquí y recibe la primera iniciación. Y es bautizado, y cuando es bautizado sale del En el limbo. La segunda en el vital que viene detrásito, una vez que llega aquí, recibe Confirmación. confirmación. ¿Y vuelve a dónde? ¿A dónde fuimos expulsados? ¿De dónde fuimos expulsados? Del Edén. Del Edén. O paraíso. Vuelve al paraíso. La tercera sigue, pero da la vuelta y llega hasta el corazón. Y ahí crea su cuerpo astral y así, etcétera. Así pam, 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 pam. Como una receta. A prueba. Sí, ¿Me pero entiendes? Pero hay que creer nada. ¿Ya? Lo que hay que hacer es investigar. Así como lo hizo él, y él tenía su función y su misión, cada uno de nosotros tiene que investigar si esto es verdad o no. ¿Ya? Por eso que aquí el yo creyente tiene que morir. Para eso están las religiones. Las religiones son para los yoes creyentes. Que yo creo, me creo aquí, que yo creo que si yo hago esto me pasa esto, etc. ¿Ya? Es un yo que uno fortifica, el yo creyente. Pero aquí uno necesita el yo revolucionario. Y el yo revolucionario es el yo que investiga, que comprueba, que experimenta por sí mismo, que entra al mundo astral, que ve hasta dónde está su kundalini, que conversa con sus yoes, va al mundo astral y invoca a su legión y conversa con su yo y le pregunta, yo,
¿cómo te alimento? No, mira, es que cuando tú haces esas miraditas así yo me alimento. Ay, y a ti no, es que cuando tú te quedas un ratito más en la cama pensando, yo ahí me alimento. Ahí te van dando la información. Después uno vuelve acá, como ya tiene la información y sabe, y llama a la madre divina y comienza ahí. Es una lucha, una guerra. Claro, pero el maestro Samael así como ensayo y error infinitamente hasta que lo encontró. Po. Sí, por supuesto. Fue hasta Le los costó, cementerios. le costó igual también, pues. Le costó. Y él escribió 90 libros. 90. Y él dijo, al final, de mis libros estudio los últimos 5. No más. De todas formas, Fernando, este es un conocimiento que viene tan antiguo como de otras civilizaciones, por decirlo así. Este conocimiento viene de hace 18,5 millones de años. Quizás no estaría de más también conocer de que era un conocimiento que tenían, no sé, los Mayas, egipcios, los mayas. egipcios. Entonces igual da como un sustento a lo Por que... supuesto. Por supuesto. Los egipcios conocían muy bien esto. Claro, tienen la misma tríada. Sí, Casi todos tienen la misma tríada. todos tienen la misma tríada. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Isis, Osiris y Horus. Tenían el conocimiento del buen uso de la energía. Tenían el conocimiento de la transmutación, por algo que ahí hablaban de la serpiente, que ascendía, el kundalini, todos tenían todo el conocimiento y en cada época se ha entregado con un lenguaje ad hoc a la época. ¿Ya? Y en esta época es la época de la síntesis. Aquí no podemos decir, es tratar de que la persona interprete. Como No hay pasó con tiempo. Jesús. No hay tiempo para interpretar. Aquí es esto así, así, así. Vamos que atrás viene cabalgando un caballo veloz. Entonces, por eso que estamos en la época en que la cual uno no tiene que creer nada. Tiene que experimentar, vivenciar, comprobar por sí mismo. Y por eso se dan las prácticas, las técnicas fundamentales. Práctica fundamental para conocer el ego, autoobservación. Si no hay atención, si yo no me miro, si yo no me escucho mi mente, como quieren malinterpretar la mente, como que le quieren encontrar el lado, porque un yo nuestro está esperando algo que no le guste para decir, no, yo no voy más, porque eso que dijo no me gustó. ¿Ya? Lo que sea, ¿me entiendes? Entonces uno tiene que estar atento cuál es, porque el yo lo conoce a uno más que uno a él. Sí. Porque el yo viene de hace miles de existencias. Viene haciendo todo su curso de especialización en oscuridad y en maldad. Perfecto. La autojustificación, el sentimiento de víctima, el encontrar que los demás son los culpables, que si esa persona que me ha hecho sufrir, ¿por qué me hizo esto? Yo es. Entonces cuando ya uno comprende, entonces así se prepara para trabajar en fortalecer la esencia. Y él lo hace. Y la esencia nuestra, ¿dónde está nuestra esencia actualmente? En el limbo. Nosotros. ¿Dónde está la esencia? ¿No? Yo creo que en nuestro pineal. Glándula pineal, Corazón. nose, corazón, La energía sexual. en la energía creadora sexual. Ahí está la esencia. Cada vez que uno expulsa su energía sexual, son átomos de la esencia que igual los manda a involucionar y después le va a tocar ir a bajarlo al abismo, rescatarlo y templarlos. Fernando y un niño, en ese caso. ¿Qué es lo que hizo ese niño en la existencia anterior? ¿Qué hizo en sus últimas 10 existencias? Recuerda que uno debe el karma de 7 existencias. Un bebé o un niño, Sí. que por razones lógicas no puede transmutar ni recoger su esencia. ¿No tiene esencia? Si tiene, pues. Está en su gona. Está ahí latente. Está ahí latente. Y cuando tenga la edad suficiente ahí Claro, claro, está en su envoltura seminal, está en su ser, porque uno tiene toda la energía siempre. Siempre uno tiene la misma energía, cada ser que sale del absoluto sale con toda esta energía. Y la puede desparramar, ¿me entiendes? ¡Fua! Pero la Madre Divina sabe perfectamente dónde está cada uno de los átomos de su esencia.
este está en el noveno círculo, este está en el séptimo círculo, este está aquí, este está allá, este está repartido acá, este está encarnado en un animal. ¿Ya? Sabe perfectamente y después va a tener que ir a rescatar una por una, porcentaje por porcentaje. Venga para acá, usted se perdió para allá, se encarnó en ese animal porque fue muy lujurioso. Una cosa que era un perro que andaba vagando en la calle. Tenía 20 perros que lo seguían. ¿Ya? Y así va rescatando, va rescatando, va rescatando, va rescatando, hasta que logra la fusión, el temple, y logra formar nuevamente la unidad múltiple perfecta. Porque actualmente somos una unidad múltiple imperfecta. ¿Ya? Eso es muy importante, entender que el origen de esta sabiduría está dentro de cada uno de nosotros. Como escuela, esta escuela se formó hace 18,5 millones de años, pero como sabiduría viene de hace trillonadas de años. Siempre ha sido y siempre va a ser así. Siempre va a ser igual en caída y encarnación. Imagínense, solo el hecho de decir que uno debe el karma de 7 existencias para atrás. ¿No has reflexionado lo que significa 7 existencias? Igual es misericordioso dentro de todo para todas las existencias que hemos tenido también. Pero por supuesto. Por supuesto. ¿Sí? Eso. ¿Estamos? ¿Ahí sí? Gracias. Ya, muchas gracias. Ahí ya. Vamos a hacer un break.